Muy buenas tardes, hermanos. Realmente Dios nos permite el estar aquí, el llegar. Solamente por su voluntad estamos aquí, más que porque nosotros querramos. Realmente Él tiene misericordia para con nosotros. Por eso es que también estamos aquí entre los hermanos, ¿no? Es muy necesario el poder estar agradecidos para que de esa forma también Dios se sienta complacido con nosotros. Pero más aún es tener en nuestros corazones su salvación, la sangre de Jesucristo, ¿no? Bueno, este tiempo es un tiempo navideño. Vamos a interpretar algunas alabanzas, ¿no?, navideñas. Del himnario nuevo vamos a cantar el himno número 62. Himno 62. Hoy la nueva edad. Ha nacido Cristo ya, gloria a Él, gloria a Él, en pesebre donde está, duerme allí tranquilo, verle hoy la nueva edad, gloria a Él, gloria a Él, oh qué bella Navidad, la del dulce niño, Perdón, disculpe. Vamos a cantar otro himno. El himno número 58. Disculpen, ¿no? Himno número 75. Himno 75, la noticia sin igual. La noche sin igual, a los fieles pastores, campo en Belén. Y aunque el frío invernal en las ovejas escuchaban, Noel, Noel, no. Sí. 75, himno 75 del himnario antiguo. Ahora sí, perdón. La noticia sin igual, el ángel la dio a los fieles postreros del campo en Belén. Y aunque el frío invernal en la noche cundió, las ovejas estaban cuidadas muy bien. Noel, 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 Noel,
Rey de Israel. Y una estrella todos vieron arriba brillar, y que viajaba hacia el oeste, pues con fin, y la tierra alumbró con su luz estelar, día y noche continuos en regio festín. Noel, 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 Noel. Hoy ha nacido el Rey de Israel. Y los magos por fe, siempre en pos de esa luz, caminaron de lejos en busca de un rey. Y al llegar hasta Belén, donde estaba Jesús, le adoraron con gozo, cual su santa grey. Noel, 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 Noel. Hoy ha nacido el Rey de Israel. Adoremos a Jesús en unión y amor, por los muchos favores que Él siempre nos da, de la tierra y del mar, y del cielo es creador. Por su sangre nuestra alma salvada está. Noel, 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 Noel. Hoy ha nacido el Rey de Israel. Una bonita alabanza, ¿no? Sí. Dios nos permite, ¿no? Y hay que pulir también para poder cantar. Vamos a seguir alabando al Señor. Vamos a cantar el himno número 76. Himno 76. Al mundo paz nació Jesús. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. El corazón ya tiene luz y paz su santa grey, y con su santa grey y paz su santa grey. Al mundo paz al Salvador, en tierra reinará, ya es feliz el pecador. Jesús, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús, Jesús perdón le da. Al mundo Él gobernará con gracia y con poder, a las naciones mostrará su amor y su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Primera vez que canto estos himnos, disculpen, ¿no? Sí. Seguimos cantando, vamos a alabar con el himno número 62. Himno 62. Perdón, himno 65, disculpe.
Himno 65, en un pesebre yace un niñito. En un pesebre yace un niñito, su madre canta al Padre Dios. Niño divino, nosotros del cielo vino a darnos perdón. Dejó los cielos altos sublimes y un pesebre le hospedó. Ángeles cantan, Rey le adoran y se contenta la creación. Ángeles cantan, Rey de los profecías se cumplen y Jesucristo, Rey Salvador, desde su trono del alto cielo nos ha venido el Redentor. Desde su trono del alto cielo nos ha venido el Redentor. Las profecías ya se cumplieron. Es Jesucristo, Rey Salvador. Es Está ahí, ¿no? Más extenso es. Disculpen. Debemos practicar bastante, ¿no? Vamos a cantar el himno 290, por favor. Himno 290. Cantad a Dios con alegría. Cantad a Dios con alegría el mensaje del Señor, de la verdadera vida que nos da con tanto amor. Cada historia de la Biblia nos relata su poder. Démosle nuestra alabanza, demos todo nuestro ser. Nuestro Dios, te agradecemos tu sin par por revelación. Prometemos ser testigos a nuestra generación. Tu evangelio anunciamos a la inmensa humanidad. Tu palabra llevaremos al hacer tu voluntad. Cristo nos dejó un mandato en su hora de triunfar y nos pide todavía ir al mundo y predicar. Que los hombres todos sepan
de Jesús y su bondad, que de su amor sincero y puro quiere darles libertad. ¿Hasta aquí? Hermanas, hermanos, buenas tardes. Aunque no hay ni un hermano, pero por la fe, hermanos, vamos a saludar también. Bien, oremos al Señor, inclinen su rostro. Gracias, Padre, esta tarde también, una vez más nos permite tener esta reunión, Señor. Y los hermanos también están preparando, Señor, para este 23 y también luego para el viaje a Lima. Y eso es para nuestra alma, es el alimento espiritual que nosotros recibimos todos los domingos, también en los campamentos. Gracias, Padre. Y así también permítanos su palabra esta tarde, Padre. Nosotros dependemos de cómo Dios quiere guiarnos. Dependemos de oír y recibir el corazón de Dios. Dependemos de caminar el camino de Cristo. Señor, nuestro camino es equivocado, Padre. Por favor, traiga también, Señor, en las tardes hacer llegar, traerlos a los hermanos. Porque tenemos cultos también todas las tardes, los domingos, Señor, Padre. Y asimismo oramos por la salud de algunos hermanos. Usted también guarde sus vidas, Padre, como cuidaste la vida de tus siervos. Un día también así tú sanaste al paralítico que estaba durante 38 años. ¿Por qué estaba así enfermo? Único motivo era, nunca había escuchado, nunca se había encontrado con Jesús. Pero una vez que Jesucristo llegó en su vida, Él también se sanó y así podía ser una persona feliz, teniendo el perdón del pecado. Asimismo, una mujer también que padecía de flujo de sangre, ella también había buscado muchas maneras para sanarse, pero nadie pudo ayudarle ni salvarle. Por eso ella decidió un día, si tan solamente tocar el manto de Jesús, seré sana. Así, confió en Jesucristo. Jesucristo sanó su vida, su salud también. Así, Padre, esta tarde permítanos su corazón, su palabra. Bendiga, Señor, el trabajo, el negocio de todos los hermanos y también tu siervo, Pastor Andrés, también está en Lima, Perú, pronto retornará, Señor. Gracias. Oramos así todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a pasar a la hora de testimonio. Entre ustedes, ¿alguien quiere testificar esta tarde? ¿Cómo escuchó la palabra esta mañana? ¿Alguien quiere testificar? ¿O cómo pasó durante la semana también? ¿Cómo Dios se ha manifestado? ¿O quiere expresar algo? Puede aprovechar. Es su hora de ustedes. ¿Nadie? Hermano, adelante. Buenas tardes, hermanos. Sí. Yo muchas veces, ¿no? Mucho tiempo vivía como con el veneno de la serpiente, así. Mucho tiempo me he condenado, mucho tiempo he pensado en las cosas que alguna vez han sucedido en mi vida, ¿no? Cuando yo era niño, ¿no? Tenía como 11, 12 años ahí.
y me dejaron, ¿no?, cuidando a mi sobrina. Cuando estaba ahí, yo no sabía, ¿no?, ni cambiar pañal. Yo era el último hijo, no sé nada de eso. Y ella tenía como 1 año y medio, creo, recién estaba caminando. Y ahí se hizo, ¿no?, se hizo popó. Y yo no sabía cambiar el pañal. Y decía, no, espera, tu mamá ya va a llegar. Y no llegaba, y se quejaba, y se ponía así, me arde. Y entonces yo dije, no, tengo que cambiar su pañal. Al cambiar su pañal, veía, ¿no?, todo se había ensuciado, desde atrás hasta adelante. Ay, eso le va a hacer daño, decía, eso le va a lastimar. Entonces dije, no, ¿cómo puedo hacer para limpiar? No sabía usar ni agua, ni nada, solamente limpiaba, ¿no? Lo correcto es limpiar de adelante hacia atrás, pero yo limpiaba de atrás hacia adelante y peor le embarraba así. Y ahí tuve mucho miedo, ¿no?, de que se enfermara. Entonces intentaba sacar, ¿no?, con su mismo pañito, ni higiénico, ¿no?, y con el dedo sacaba así lo que se había hecho. Entonces ahí ella, ¿no?, reaccionó y era una bebé así. Luego de eso seguíamos jugando, así le limpié. Y ella estaba incómoda de ese lugar. Cuando así llegaron mis hermanos, así, ella dijo, no, se quejó así, me ha hecho así, me ha tocado, no sé. Entonces mis hermanos entendieron que yo había hecho mal, así, que yo había hecho mal, así. Por lo que mi hermano, ¿no?, me castigó muy fuerte, así. Según yo, había hecho bien, le había limpiado, era mi sobrina, así. Pero no sabía lo que había hecho. Más habían pensado que hubiera abusado de ella, así. Y con eso viví por mucho tiempo. Yo había, como me dijo, ¿no?, como que había violado, así. Yo he corrompido así a mi sobrina, así. No sabía ni qué significaba la palabra. No entendía, así. Pero pasando el tiempo, así, averigüé qué significaba. En el diccionario decía muy vagamente así, corromper, hacer daño, no sé, pero nada de algo sexual, así. Yo he hecho entonces algo muy malo, así. Pensando así, yo vivía con mucha condenación, así. De ahí comencé a indagar más todavía. Y buscaba, ¿no?, ¿qué es eso? Así. Descubrí, ¿no?, formas que hacen, las cuales conocemos hoy en día, ¿no? Y de ahí me corrompí totalmente, así. Ya buscaba solo ese tipo de cosas, ¿no? Yo ya no podía salir de ese mundo. Así yo viví por mucho tiempo en condenación, viendo también a mi padre, a mis hermanos, así. Un mundo triste tal vez. Por lo cual, cuando escuchaba eso, yo decía, en vez de salir de ese mundo, peor me adentraba. Ya que yo soy así, peor voy a ser. Ya no buscaba ese lado, sino ya me comenzaba a ingresar a pandillas, a grupos, a formas de callar esas palabras que decían. Ya asaltábamos, ya hacíamos daño a las personas. Yo quería prácticamente morir así, por la condenación que tenía. Pero cuando llegué a entender, ¿no?, yo no había hecho daño, yo no había hecho mal. Y en ahí, ¿no?, pude escuchar la historia de José, cómo José había sido así
enviado a la cárcel, acusado por violación, ¿no? Entonces, después vino, aunque hubiese hecho o no hecho, igual Dios lo levantó, ¿no? Pero él, aunque no hubiese hecho, pero igual él entró a la cárcel. Yo decía, yo debería de entrar a la cárcel, yo soy uno de los más malvados. Pero Dios tuvo misericordia de mi vida. Me sacó de ese mundo, de esa forma de vivir, de esa condenación, y me salvó y me trajo hoy en día aquí, ¿no? Para poder alabar, para poder cantar, para poder ir a las cárceles, para poder estar en la guía de los siervos, ¿no? Aunque a veces mi mundo es rebelde, ¿no? O yo soy rebelde un poco, creo, pero sé que Cristo está cambiando mi vida, la vida misma de mi familia, de cada uno de ellos. Por eso también, ¿no? Es necesario salir de ese mundo de condenación y avanzar conforme a la guía de Dios mismo, conforme a la guía de los siervos, porque ellos también están bien conectados, ¿no? Con Dios. Sí. Hasta aquí, ¿no? Gracias. Bien, gracias hermanos, hermanas. ¿O alguien más quiere compartir su testimonio esta tarde? Nadie, entonces vamos a compartir esta tarde. Busquemos en nuestra Biblia. Primera Reyes, capítulo 19. Primera Reyes, capítulo 19. Versículo, desde 1 vamos a leer. ¿Lo tienen? Ya. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo habían matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Hasta versículo 7. Cuando había bodas en Caná de Galilea, ya esa boda también al principio estaba marchando bien, porque habían calculado todo perfectamente. Pero qué raro, pasando cierto tiempo, de repente esa boda que estaba marchando bien, que estaba excelentemente desarrollándose, de repente fracasó. Faltó el vino. Entonces ya, si faltó el vino, sin vino no puede ser una fiesta, un matrimonio. Aunque haya comida abundantemente, pero los invitados quieren beber, quieren servirse, quieren un poquito
tomar vino, luego expresar su corazón. Una persona también cuando así de sano quiere hablar, no dice la verdad. Pero cuando ya está mareado, cuando ya está ebrio, ya todo saca sin miedo. Todo se acuerda y saca. Entonces, por eso muchos también quieren beber. En esta fiesta así, los sirvientes, el hombre había preparado primeramente esta boda. Así, en nuestra vida también, nosotros preparamos. Cuando nosotros preparamos, cuando nosotros logramos y queremos alcanzar alguna felicidad, algo en este mundo, también así se termina, igual como en esa boda también se termina. Por eso es importante, ¿quién puede darme la verdadera felicidad, alegría? ¿Quién puede darme esa paz? ¿Quién puede guardar mi familia? ¿Quién puede cuidar nuestra salud? Es Dios, Dios nada más. Por eso en esa boda también después ya Jesucristo empezó a trabajar. Entonces, si nosotros vemos desde el punto de vista del problema, desde la falta de vino, si vemos de ahí nomás, entonces vamos a pensar, qué mal, ya fracasó. O también murmuración va a haber, ¿cómo no prepararon bien? O también maestresala también va a exhortar, ¿qué pasó los sirvientes, los encargados de vino? Porque mirando la falta de vino, mirando esa situación, actúa, entonces no hay solución, no hay paz. Pero si miramos que Jesucristo está ahí en esa boda, entonces esa boda tiene esperanza. Pero si no hubiera estado Jesús, ¿cómo hubiera terminado? Tal vez con menosprecio, tal vez nada satisfecho, hablando mal, así nomás fue, no prepararon bien. Pero la bendición, la solución estaba en que Jesús estaba también sentado en esa boda. Ya. En nuestra vida también puede presentarse muchas situaciones. En una familia o personalmente. Puede faltar algo. Puede tal vez surgir algo, pero si la palabra de Dios, Jesucristo, Dios está en tu corazón, entonces nada es problema. Amén. Entonces, en esa boda empezó a trabajar Jesucristo. Pero ¿cómo trabajó? Ya los sirvientes tenían que despojarse de toda su manera. Tenían que solamente confiar en que Jesús va a trabajar. Entonces, para eso era necesario también la guía de Madre de Jesús, María. Era importante la guía. Ella le direccionó, hagan todo lo que os dijere. Entonces, así los sirvientes, aceptando, vaciando sus intenciones de solucionar, no iban a poder solucionar. Por eso, vaciándose a sí mismo, ellos escucharon la voz de Jesucristo y así luego vieron nuevo vino. Vino significa alegría, gozo. Entonces, primera alegría, satisfacción, gozo, prepararon los hombres. Pero segunda parte, gozo verdadero, esa alegría, preparó Jesucristo. Eso es 2 etapas también en nuestra vida. Nosotros mismos queremos alcanzar alguna felicidad y otro, Jesucristo trabaja y Jesucristo nos da el verdadero gozo. Amén. Entonces, no importa si terminen nuestros logros, nuestra felicidad, Jesucristo va a preparar, Jesucristo va a establecer en nuestros corazones la verdadera alegría, paz,
descanso de nuestras almas. Amén, hermanos. Ya, mire, aquí estaba leyendo, la vida de creencia también es como de repente así, cuando nosotros recibimos la salvación, estamos muy contentos, muy alegres. Pero pasando el tiempo ese corazón desaparece y ya bajamos ya. O alguna situación llega y ya bajamos ya, ese corazón ya se perdió ya. Muchos de ustedes al principio decían, siempre seguiré este camino, siempre alabaré, pero con el pasar del tiempo, no, ya no quiero este camino, ya quiero vivir para mí mismo. Entonces así es, sube, baja, sube, baja. Un día también yo escuchaba a Pastor Oxupac también, ya estaba dirigiendo la iglesia misionera en Corea del Sur. Entonces, un día de repente así en su corazón surgió, ya, hasta aquí nomás, así, hasta aquí nomás. Seminaristas, en su corazón él ya había decidido, seminaristas, ustedes hoy van a volver a su casa. Mientras, última clase voy a dar, última clase. Totalmente desanimado. Totalmente ya en su corazón no había fuerzas para avanzar. Así había llegado en su corazón. Entonces, de repente así está, ya después de cantar alabanzas, así testifican, ¿no? Los seminaristas testifican. Entonces, uno por uno estaba testificando. Y él está escuchando también el testimonio de los seminaristas. Y ellos decían, yo he leído porque el libro de estudio de Génesis, entonces parte de Abraham. Abraham era un hombre que no tenía ningún defecto, así estaba testificando. Abraham era un siervo de Dios, siervo fiel que no tenía ninguna falla, él 100% confiaba a Dios. Yo quiero ser así también como Abraham, hombre de la fe. Así estaba testificando. Pero pastor conoce la Biblia. Entonces pastor, escuchando ese testimonio, no es así. No es así. Abraham también un día totalmente estaba desmoralizado, desanimado. Mirando a su esposa, ya es anciana, mirando a sí mismo, mirando que su esposa inclusive ya estéril, ya no tiene la costumbre de mujeres. Totalmente estaba decepcionado porque él quería agradar a Dios, porque Dios había dicho, tú tendrás un hijo, tú tendrás tu descendencia, pero él intentaba, no podía, estaba desmoralizado. Por eso él se había encerrado en su tienda. Ahí estaba pensando. Pero ese seminarista, ¿cómo estaba testificando? Abraham es fiel, nunca él decayó, nunca desanimó, él siempre siguió, por eso es hombre de la fe. Eso era mentira. La verdad era lo que el pastor sabía. Abraham también tuvo su debilidad, desanimó gravemente. Pero como Dios nuevamente levantó a él. Así de repente, así recuperó él recuperó fuerzas, la fe. Ese tiempo está llegando a mí. Yo hoy ya quería despedir ya hasta aquí. Pero Dios también, al igual que en Abraham, aunque era lleno de defectos, como trabajó en Abraham, así también va a trabajar. Y hasta ahora Dios trabaja en su siervo, Pastor Oxupac. Ya, hermanos, hermanas, tal vez así totalmente usted pierde esperanzas de seguir, hasta esperanzas de vivir. No hay problema. ¿De dónde va a surgir nuevas fuerzas? De Dios. Amén. Aquí, mire, vamos a ver aquí en el versículo, antes de compartir, aquí, versículo, capítulo 19, versículo
3 dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Quién era el criado de Elías? ¿Quién era? Siervo de Elías, ¿quién era? Era Eliseo. Entonces a Eliseo también él ya le había despachado, ya te dejo aquí, ya no me sigas. Ya. ¿Cómo está? Él se fue, dice, para salvar su vida, dice. Entonces a Eliseo le dijo, sí, gracias Eliseo, hasta aquí me has seguido, hemos caminado, hemos predicado el evangelio, hemos profetizado, ya no me sigas, quédate. Y así él se fue para salvar su vida. ¿Para salvar su vida de qué? Porque día antes o semana antes, él había matado 400 profetas de Baal. Y también había visto gran obra de Dios. Entonces estaba lleno de agradecimiento. Él estaría pensando y hablando con su siervo, con su criado Eliseo. Dios nos ha ayudado. Dios ahora nuevamente ha demostrado que el Jehová que creemos, Él es el Dios verdadero. Gracias, estaría muy agradecido a Dios. Siempre Dios va a trabajar. Así está, así estaría. Porque Él, ¿cómo había logrado? Mira aquí, capítulo 18. Capítulo 18. Versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, dice. Aquí el pueblo de Israel estaba totalmente apartado de Dios. Estaban confundidos, porque su rey Acab adoraba a Baal. Les hizo creer que Baal es el Dios verdadero. El pueblo estaba separado de Dios, confundidos. ¿Quién es Dios realmente? ¿Quién nos guía? ¿Quién nos guarda? ¿Baal o Jehová? ¿Jehová o Baal? Así estaban. Creo que es Baal, entonces sacrificaban a Baal. No. Creo que es Jehová. A Jehová también adoraban, sacrificaban. Luego, pasando el tiempo, otra vez, no, creo que es Baal. Ya, así vivían. Ese corazón no le gustaba a Dios. Por eso, Dios, por medio de profeta Elías, está hablando. ¿Hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros? Entre dos pensamientos, dice. Dos pensamientos. Uno, pensamiento hacia Baal, otro pensamiento hacia Jehová. Ya. Dos pensamientos, dos corazones, no agrada a Dios. Solamente tenemos que tener un solo corazón, definido. Entonces Dios puede trabajar. Pero aquí, con corazón dividido, Dios no puede trabajar. Ya, busquemos libro de Gálatas. Nuevo Testamento, Gálatas. Capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Versículo 2.
esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Ya, ¿cómo recibisteis la salvación? ¿Recibisteis el Espíritu por tus obras o por el oír con fe la palabra de Dios? Muchos aún están creyendo, ya dice también, cree una parte, sí, yo por la fe recibí la salvación, pero también otra parte cree, ¿qué cosa cree? No, yo también tengo mis obras. Ese tipo de corazón no puede agradar a Dios. Bien, es por las obras, entonces por las obras viva. Haga obras, viva por las obras. También crea que tu salvación, el perdón del pecado es por tus obras. Ahora, si tú crees que la salvación es por la fe, recibir el Espíritu es por la fe, entonces por el Espíritu viva, por la fe. ¿Por qué? Un tiempo por la fe, otro tiempo por las obras. Tiene que definir su corazón. Verdaderamente la salvación es por la fe y no por nuestras obras, no por las obras. 3, ¿qué dice? Aquella persona que vivía así, no es también por la fe, pero también es por las obras. 3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Ya, tan necios sois. Algunos también se apartaron de este camino. Ya, aunque uno testifica acerca de su salvación, yo recibí la salvación por la fe, pero también algunos apartándose otra vez volvieron a las obras. ¿Por qué así se confundieron? Teóricamente recibieron. Nunca se estableció la fe en su corazón, la salvación. Conocimiento no es lo mismo que la fe. Conocimiento, todos podemos conocer, pero para la palabra de Dios podemos conocer exactamente, pero si no cree, si no tiene la fe, entonces un día también ve un defecto en la iglesia, un defecto. Y viendo ese defecto ya fácilmente se aparta. En año 2001 así fue fundado IYF. Y Dios trabajó por medio de IYF grandemente. Muchos jóvenes que no quieren escuchar la palabra, algunos jóvenes de aquí también son fruto de ese programa IYF. ¿Qué se hace por medio de IYF? Se hace campamento, se hace jugar a los jóvenes, se hace bailar a los jóvenes, se hace viajar al extranjero. De repente hace un tiempo, en un campamento, antes solamente se hacían seminarios bíblicos, campañas, pero de repente un día un evento se preparó y ahí ya vamos a hacer campamento de IYF. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer bailar a los jóvenes. Entonces, viendo eso, algunos hermanos se confundieron. ¿Cómo en la iglesia se puede bailar? Ya creo que la iglesia se corrompió, ya la misión está corrompida. Así se confundieron y se salieron. Pero no podían ver fondo, cómo se originó ese programa de IYF. Entonces pastor pensaba, una madre clamó a pastor, mi hijo es drogadicto. Mi hijo ya, un día yo he encontrado una arma en su gaveta, en su caja. ¿Qué quiere decir? ¿Bien él mata o bien él se hace matar?
totalmente se había perdido su hijo, había caído en las drogas. Entonces su madre sufría, único hijo, todas las cosas le había otorgado, le había proporcionado. Pero con ese entrando, agarrado por la droga, todo vendió. Su cuarto estaba vacío. Un arma nomás hay. ¿Para qué es esa arma? Para asaltar y conseguir. Entonces su madre lloraba, preocupada. Y cuando Pastor Oxupar vino a hacer seminario bíblico, esta madre se acercó: pastor, ayúdame por favor, salva a mi hijo por favor. Entonces el pastor le dijo: pero ¿cómo puedo ayudar yo? Yo soy coreano, usted es americano. Por favor, salve a mi hijo, yo ya no puedo ya más. Sí o sí voy a perder a mi hijo. Entonces por eso Pastor Oxupar le dijo a esta hermana: mire, yo vivo en Corea, pero tú vives en Estados Unidos. ¿Puedes enviar a Corea a tu hijo? Claro, yo envío a mi hijo. Así le envió. Entonces en Corea, ¿dónde vivía su hijo? En el seminario. En el seminario vivía con los seminaristas. Pero él no quiere. Fue así, animó a su madre seguramente: ve, vas a conocer. Entonces él fue feliz. Pero ¿dónde vivió? Vivió en la iglesia, en el seminario, y tenía que convivir con los seminaristas, con los jóvenes. Entonces la vida no le gustaba. Se peleaban, se escapaba, le iban a buscar. Así, peleándose con los seminaristas. Y su cabellera era rojo, amarillo y verde, largo. Y su pantalón era ancho. Tiene un nombre, ¿no? ¿Cómo llamaban antes esos pantalones? ¿Ah? Tolar. Eso, antes había baile de rap, esos raperos usaban esos pantalones. Yo lo era así. Entonces pastor mirando: ese pantalón creo que pueden entrar 3. Así. Caído, con suspensor, ¿no? Caído, no usaban el cinturón. Hasta media nalga estaba cayéndole su pantalón. Subite por favor, joven. No, eso es moda, decía él. Así vivía en Corea. Desastre. Pero ¿qué pasó? Pasando unos 6 meses así, de repente un día el pastor terminó de predicar en el culto y un jovencito elegante, un jovencito rubio americano, le agradeció: gracias pastor, así le agradeció. ¿Y tú quién eres?, le dijo pastor. Yo soy ese desgraciado. Yo soy ese joven. Yo soy ese problemático, pastor. ¿Ya no me reconoce? ¿Ah, sí? Tú eres Andy, si no me equivoco. ¿Tú eres Andy? Sí, pastor, yo soy Andy. Bien. Con su corbata, con su camisa, con su saco. Entonces pastor se sorprendió: ¿qué hice yo? Y luego su hijo le hizo llamar a su mamá, le hizo llamar a su papá: papá, mira, he cambiado, mamá, estoy feliz. Entonces los padres le agradecen: pastor, muchas gracias por cambiar a mi hijo. Le debo mucho. No, no me debes nada. Yo no hice nada, yo solamente le traje y lo dejé ahí. Ahí estarán peleando, estará sin comer, con comer. Yo solamente viajaba. Pero ¿cómo se cambió este joven? Muchas familias, muchos jovencitos así están desesperados, perdidos. Pastores, vengan. Mira, este joven se cambió. ¿Por qué no fundamos una fundación de jóvenes? Sí, sería bueno. Así empezó. Entonces este joven ya después recibió la salvación, después testificaba, retornó a su país y sus amigos otra vez querían hacerle caer. Le tentaban, le llevaban, pero el espíritu que moraba en él ya no le dejaba ya. Así se cambió. Así se originó Ayvayev, para salvar a los jóvenes. No será al 100%, pero por lo menos un 60, 70%. Pero si no conoces ese fondo, esa intención, esa base,
Entonces uno, no, la iglesia se ha corrompido. Así puede mirar la parte defectuosa nada más. Y hasta ahora muchos jóvenes salen, también se conectan, escuchan la palabra, reciben la salvación. Y muchos de ellos son misioneros actualmente, son pastores, jóvenes que entraron por medio de Ayvaya. Entonces, una vez ya definido la salvación, ellos también grandemente fueron usados. Por eso aquí en Gálatas 3 dice: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Nosotros tenemos que seguir este camino. Por la fe he recibido la salvación. Nadie puede cambiarme esa creencia. Tenemos que vivir por la fe. Ya, aquí hemos leído Primera Reyes, capítulo 19. ¿Cómo está ahora Elías? Primera Reyes, capítulo 19, versículo 4. Y él se fue, dice, por el desierto. Solamente había escuchado voz de una mujer, Jezabel. Acab y Jezabel eran matrimonio. Acab era un rey muy malo delante de Dios. Y su mujer se llamaba Jezabel. Entonces Acab contó: ¿sabes, mi amor, Jezabel? Ayer Elías mató a los 400 profetas de Baal. Y todo el pueblo de Israel se volvió hacia Jehová. Esa obra se vio. Entonces Jezabel, escuchando esa noticia, de repente dijo unas palabras. En el versículo 2 dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas, o sea, ¿qué está diciendo? Mañana morirás. Si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, ya le amenazó, mañana vas a morir. Así como tú has cortado la cabeza de los 400 profetas, así también mañana tu cabeza será cortado, quitado de tu cuerpo. De repente Elías le entró miedo. ¿Quién me va a salvar ahora? Ayer nomás Dios había salvado, ayer nomás Dios había trabajado, pero mañana te mataré, mañana morirás. Miedo le entró. ¿Qué hizo? Se escapó. No le importó nada. Su criado Eliseo le hablaría: ¿qué pasa? ¿Pero por qué tienes tanto miedo? Ayer Dios nos salvó, ayer vimos la obra de Dios. De esa mujer también Dios nos va a salvar. Pero no hay forma, no hay manera de hacer recuperar fuerzas, valentía. Se escapó, estaba ya camino de un día, dice. Se fue, viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres, dice. Totalmente está desanimado Elías. ¿Alguna vez llegaron a esa etapa de ese punto, hasta ese punto? Ya no quiero saber más nada ya. Algunos jovencitos, no sé, por algún trabajo o fracaso en su estudio, entonces por las calles está caminando, pateando piedritas. No tiene sentido mi vida.
Algunos también por decepción, tal vez por pareja, me dejó. Algunos también no tiene sentido mi hogar, mi matrimonio, fracasó. Muchos casos se escuchó, ¿no? Muchos casos. No quiere vivir más, no quiero saber más. Todo terminó. Hasta aquí. Estaba lloviendo con gran trueno, tormenta, granizada. En ese momento gritó: Señor, mátame ya, que me caiga ya un rayo ya. Se decepcionó, perdió toda fuerza para vivir en este mundo. No le importa más nada. Eso es, en esa condición está Elías aquí. Primera Reyes 19:4. Y él se fue por el desierto de un día, camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Me moriré. ¿Para qué más vida? Dijo: basta ya, Jehová. Quítame ya la vida ya. Así clamó. Entonces Dios quitó, le salvó. Vamos a ver versículo. Aquí en la última parte dice: no soy mejor que mis padres, dice. Ya la vida también tiene que ser personal, no tiene que compararse. Esa persona, ¿cómo surge? ¿Por qué no? No, tenga personalidad. Dios trabaja con cada uno de diferente manera. Pero nosotros a veces nos comparamos. ¿Por qué Dios trabaja con ella, con esa persona? ¿Por qué esa persona surge y yo no? No importa. Dios personalmente, únicamente y de diferente manera quiere trabajar en nosotros. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres, dice. No sirvo. Mis padres son mejores, yo no. Muchos hijos también se decepcionan así. Yo no puedo igualar a mi mamá, no puedo igualar a mi padre, no puedo igualar a esa persona. No importa. Dios a cada uno nos dio diferente talento. Amén. Y versículo 5, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido ya. Se metió se quedó dormido. Cuando una persona está así totalmente decepcionado, ¿dónde se mete? En su cuarto, en su cama. No importa sea 10 de la mañana, mediodía, 5 de la tarde, no quiere levantar porque perdió fuerzas para vivir. ¿Motivo cuál? Alguna situación. ¿Motivo para que Elías termine así? Voz de una mujer: mañana morirás. Ay, perdió todo. Si Dios le salvó de antes, hoy también Dios le va a salvar. Si Dios trabajó ayer, hoy también va a trabajar Dios en tu vida. Mañana también va a trabajar. Quítame ya se quedó dormido, dice. Y he aquí, luego un ángel le tocó, ya Dios le mandó un ángel. ¡Hey, Elías! ¿Qué pasa? Levántate. Le tocó: levántate, come. Algunos también de repente supo una enfermedad, no, tengo cáncer, ya el médico le determinó, ya te resta 3 meses. Ahí perdió toda fuerza para vivir. No quiere comer más. Quiere que ya se termine el tiempo ya. Se metió en su cuarto, ahí está, en su cama. Papá está tocando: hijo, hija, sal, abre la puerta, ¿qué pasa? No quiero saber nada. Pero no es así, hablemos, no quiero saber nada. No quiere ni comer, quiere solamente dormir, estar echado ahí, que termine la vida. Así estaba Elías así, gran siervo de Dios, gran profeta de Dios, terminó así en esa condición.
¿Cuánto más nosotros que somos incrédulos? No tenemos la fe. Hay veces así la situación también nos turba, pensamiento nos turba totalmente. ¿Cómo recuperó? Aquí vamos a ver. 6. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse, dice. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta, dice. Mire, Dios cómo está viendo a Elías. Elías tiene que caminar mucho, muchas cosas tiene que hacer. Pero Elías, ¿cómo pensó? ¿Cómo terminó? Ya no hay nada. No quiero más ya. ¿Ya no quieres ser profeta? No, ¿qué es ser profeta? Nada. ¿Ya no quieres ver la obra de Dios? No, quiero morir nada más. Terco es Elías, terco, soberbio. En ese momento, botando su corazón, botando su sentimiento, ¿qué tenía que hacer? Cierto, ayer Dios me ayudó. Señor, tú me salvaste ayer, tú me protegiste, tú me cubriste, tu obra se vio. Hoy también, Señor. Esa voz escuché, Jezabel dijo que voy a morir, pero tú guárdame, Señor. Entonces puedes recuperarse, avanza. Pero él, no quiero morirme, no quiero saber más nada de este camino. Por favor, hermana, hermano, no es así. No, en vano me está aconsejando. Por favor, crea la palabra. No. Muy importante, luego, escuchar la voz de Dios. Dios nuevamente hizo recuperar. No es así como tú estás pensando. ¿Cómo estás pensando tú? Todo terminó. No es así. Largo camino te resta. Hay muchas cosas que tienes que hacer. Mamá, un largo camino te resta. Tienes que ver el futuro de tus hijos. Hijo, tienes que ver cómo Dios va a trabajar. No te hundas, no te desesperes. Yo estoy aquí, dice Dios. Yo soy tu escudo. Yo soy tu fortaleza. Yo te daré nuevas fuerzas. Así como en bodas de Canaán fracasó ya lo que el hombre preparó. Fracasó. Pero yo tengo el mejor vino. Yo te voy a dar nueva vida, nueva esperanza, nuevo futuro. Amén. Así Dios le animó. Come, le dijo, come. Si no vas a morir, si no comes, come. No quiero morir, no quiero comer. Come, por favor. Comamos la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a caminar largo camino. Hasta aquí vamos a compartir esta tarde. Oremos al Señor. Gracias, Padre, Señor. Sí, bíblico nuestra decaída también. Hay veces hemos fracasado, nos hemos hundido en un pensamiento. Una situación surgió y fue fatal para nuestra vida. Así como en Elías. Elías día antes había visto grandemente la obra de Dios. Pero a la noche o al día siguiente, Jezabel le dijo: mañana también tú morirás. Eso fue suficiente para hacer olvidar la promesa, el trabajo de Dios. Señor, así también nosotros entramos en depresión, caemos en pensamiento. Para eso está tu palabra, Señor. Dios puede levantarnos, Dios pueda fortalecernos. Bendice a los hermanos, bendice la familia, a nuestros hijos. Por tu palabra levante, Señor. Gracias. Oramos así, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Terminamos hasta aquí. Perdón, olvidé, anuncio, voy a rápidamente.